Bienvenidos, hermanos. Paz de Cristo. Estamos contentos en este día, ¿verdad? Que se puede conectar. Esta es la Iglesia de Jesucristo, Refugio Apostólico. Estamos ubicados en la 1900 Faith Avenida, en Bakersfield, California. Y en esta tarde, hermanos, ¿verdad? Yo soy el ministro, asistente del pastor aquí en la Iglesia de Jesucristo. ¿Verdad? Y estamos contentos por poder ¿verdad? Ver que se puede conectar con nosotros por medio de estos medios. ¿Verdad? Seguimos, hermanos, ¿verdad? Confiando en el Señor a través de lo que está sucediendo alrededor, a pesar de lo que está aconteciendo. Podemos ver, hermanos, ¿verdad? Que realmente Dios está con la iglesia y cómo Dios ha respondido de una manera, ¿verdad? Poderosa, una manera especial a su pueblo. Sigamos orando, ¿verdad? La iglesia local, pedimos que sigamos orando. Vamos a pasar un programa, ¿verdad? Este fin de semana vamos a mandarles un programa de la semana a todos los miembros de nuestra iglesia, ¿verdad? Confiando, hermanos, ¿verdad? De que se pueda unir al programa de la semana. Vamos a estar teniendo ese programa y la meta es de que nos unamos juntos y podamos seguir ese programa para estar conectados, ¿verdad? Con Dios, estar conectados, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Nuestra vida espiritual que pueda estar enlazada con Dios, hermanos, porque es muy fácil, ¿verdad? De que ¿verdad? Podamos desviarnos también, ¿verdad? Ya que, ¿verdad? Estamos solamente en la casa, no podemos salir y especialmente, ¿verdad? Hay gente que necesita mucha guianza, ¿verdad? Pero yo sé que hay hermanos también maduros, hermanos maduros que, ¿verdad? Están buscando al Señor, están buscando la presencia de Dios. Y eso es bueno, hermanos, ¿verdad? Cuando buscamos más del Señor, ¿verdad? El Señor se revela también más, hermanos, ¿verdad? Poderosamente. Entre más buscamos, más bendición vamos a hallar de parte de Dios. Así que, hermanos, ¿verdad? Sigamos adelante. Y esta tarde queremos tener, hermanos, ¿verdad? Un pensamiento, una palabra. Y es, hermanos, algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es una palabra acerca de la obediencia, hermanos, ¿verdad? Hoy, en estos días, en estos tiempos, vemos que la obediencia es muy importante, ¿verdad? Hay gente que batalla, hermanos, en obedecer, y lo podemos ver, ¿verdad? En las órdenes, ¿verdad? Que hemos recibido estatales, federales, ¿verdad? Hay gente que puede, ¿verdad? Batallar, se ve como batalla en esa área. Y déjeme decirle que en lo espiritual también se necesita algo que se llama obediencia y Dios me da recompensa la obediencia. Dios, hermanos, me da, trae bendición la obediencia cuando nos sometemos a Dios, ¿verdad? Y es lo que queremos hablar en esta tarde acerca de la obediencia, este punto muy importante. Quiero decirle que, hermanos, ¿verdad? Quiero decir que, ¿verdad? Como introducción, que, ¿verdad? Las bendiciones de Dios, hermanos, a veces vemos gente bendecida, gente que Dios, ¿verdad? Se ve la bendición de Dios en sus vidas. Y muchas veces podemos decir, pero ¿cómo es que, ¿verdad? Tienen la bendición? ¿Cómo es que Dios los ayuda? ¿Cómo es que Dios, ¿verdad? Escucha sus oraciones? ¿Cómo es que Dios, ¿verdad? Los ha bendecido? Y déjenme decirle, hermanos, ¿verdad? Que la bendición viene cuando hay obediencia, hermanos. La bendición viene, escucha esto, cuando hay obediencia. Lo vemos en el pueblo de Dios, en Israel, ¿verdad? El pueblo escogido de Dios. Cuando había obediencia, había bendición. Cuando había obediencia, hermanos, había, ¿verdad? Mucha, hermanos, ¿verdad? Bendición, hermanos. Pero cuando no había obediencia, había escasez. Cuando no había obediencia, había mortandad. Había, hermanos, ¿verdad? Gente, hermanos, el pueblo, hermanos, ¿verdad? Era conquistado, hermanos, venían y eran conquistados y se iban de ¿verdad? De esclavos. Entonces, hermanos, como introducción quiero decir que la obediencia, cuando hay obediencia, la obediencia trae bendición, hermanos. Así que, hermanos, ¿verdad? A veces vemos la persona, vemos la hermana, esa hermana, mira cómo Dios está con ella, bueno, es que hay obediencia ahí, ¿verdad? Hay obediencia. Queremos ser bendecidos, hay que obedecer a Dios. Y, hermanos, ¿verdad? Quiero decirle cuando ¿verdad? Como introducción, hermanos, ¿verdad? Quisiera leer Jeremías, comenzar con Jeremías, capítulo 7, versículo 23, y dice lo siguiente: mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios.
vosotros me seréis por pueblo y andar en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Fíjese qué versículo tan poderoso, hermanos, ¿verdad? El Señor nos llama a escuchar su voz. Fíjese, y seré a vosotros por Dios. El Señor quiere, hermanos, se deleita cuando escuchamos su voz. Hermanos, es una invitación que Dios nos da, que escuchemos su voz, ¿verdad? Dice, y seré a vosotros por Dios, hermanos. O sea, cuando empezamos a escuchar, hermanos, Él empieza a trabajar. Cuando empezamos a escuchar su voz, empezamos a hacer sus mandamientos. Fíjese cómo dice, diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Vosotros me seréis por pueblo y andar en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Fíjese el resultado, para que os vaya bien. Cuando obedecemos, cuando escuchamos y empezamos a obedecer la voz de Dios, la palabra de Dios, nos va a ir bien. Como termina este versículo, os va a ir bien, hermanos. Mucha gente quiere que le vaya bien. Mucha gente, hermanos, ¿verdad? Desea que le vaya bien. Y realmente, hermanos, todos deseamos que nos vaya bien. Todos deseamos, hermanos, ¿verdad?, de una manera u otra, tener la bendición de Dios en diferente área, en todas las áreas. Pero, hermanos, es muy difícil. Hermanos, la carga aquí es obedecer, hermanos, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando escuchamos la voz de Dios y ya no nomás escuchamos, sino empezamos a hacer la palabra de Dios. Mucha gente que se queda solamente en oírla. ¿Por qué? Porque se oye bonito. ¿Por qué? Porque los mensajes están bonitos, las alabanzas están bonitas, las peticiones están bonitas, pero se queda allí. Y es un buen comienzo, pero no hay que estacionarnos ahí. Hay que ahora comenzar a hacer. Hay que ahora, ¿verdad? Ya no más escuchar, sino hacer. Y cuando empezamos a hacer, hermanos, entonces viene la bendición de Dios, ¿verdad? Viene la bendición. ¿Por qué, hermanos, verdad? Porque el obedecer produce bendición. Dice aquí, para que os vaya bien. También, hermanos, hay otro versículo ahí en Deuteronomios, capítulo 28, el versículo 1 al 6, hermanos, ¿verdad? Deuteronomios, aquí lo tengo ya, Deuteronomios 28, del 1 al 6. Y dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Fíjese, hermanos, si oyeres atentamente la voz de Jehová, dice, y para guardar y poner por obra sus mandamientos, dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Fíjese, el Señor está listo, Dios está listo para exaltar, para hermanos, bendecirte. Pero hay que obedecer, como dice aquí este versículo, los mandamientos. Hay que guardarlos, hermanos. No nomás obedecerlos, sino, hermanos, no nomás oírlos, obedecerlos, sino guardarlos continuamente. O sea, es decir, hermanos, seguir siendo obediente hasta el día que partamos, hasta el día que ya no estemos. Hermanos, toda nuestra existencia tenemos que obedecer a Dios. Cuando obedecemos a Dios, como dice aquí, Él os exaltará sobre las naciones de la tierra. Donde quiera que te vayas, no importa qué nación tú vivas, donde tú vayas, ahí vas a ser bendecido. Ahí no te va a faltar qué comer, ahí no te va a faltar techo, no te va a faltar, ¿verdad?, lo que necesitas, hermanos. Amén. Alguien puede decir, pero no tengo trabajo. Bueno, gloria a Dios, hermanos, ¿verdad? De una manera u otra Dios provee, hermanos. Dios te va a arrimar con alguien que te va a traer comida, te va a sostener, como lo hizo el Señor con Elías, hermanos. Amén. Dios le puso al Señor, el profeta, hermanos, ¿verdad?, una viuda, hermanos, amén, que le trajo comida. Y dice la Biblia que esa viuda obedeció y le hizo una torta al profeta
hermanos, amén. Y vemos que, hermanos, en verdad, solamente le quedaba muy poca harina y después después su plan era dejarse morir porque había mortandad, había escasez, hermanos, amén. Pero ¿qué pasó? Porque esa viuda, hermanos, obedeció, hermanos. Dice la Biblia que nunca tocó, hermanos, ¿verdad? Lo profundo de la vasija. Esa vasija, no sé qué tenía, que, hermanos, salía y seguía saliendo harina. Día tras día, cuando ya nomás le faltaba muy poco, ella misma metía las manos en la vasija y solamente sentía muy poca harina. Pero, hermanos, esa harina nunca escaseó. Era la misma vasija. Pero ¿qué es lo que hacía que esa vasija, hermanos, se llenara de harina cada rato? Era algo que se llama obediencia. La obediencia, cuando tú atas tu vida a la obediencia, a obedecer a Dios, hermanos, amén, a obedecer a Dios, hermanos, sobre todas las cosas, Dios va a traer bendición a tu vida, hermanos, amén. Dios va a traer, así como lo hizo con el profeta Elías, hermanos, amén. Hermanos, ¿verdad? Hermanos, Dios bendijo al profeta. Dios, hermanos, lo sustentó. Dios estuvo con él, lo bendijo, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había obediencia, hermanos. Amén, gloria al Señor. Vemos con Noé, vemos cómo Dios habló a Noé: construyete un arca, Noé. Amén. Ven, tengo un plan, ¿verdad? Voy a tener que destruir el mundo. ¿Por qué? Porque tanta maldad. Y usted ve que hizo Noé. Noé, hermanos, no le entró por un oído y se le fue por el otro. La Biblia no dice que Dios le tuvo que decir 4 o 5 veces a Noé como a Jonás, hermanos, amén. Dios no tuvo que andar, persiguiendo a Noé. No escuchó, hermanos. Y cuando escuchó, empezó a hacer. Y es lo que Dios quiere que hagamos. Seamos hacedores, hermanos, de la palabra de Dios. Cuando somos hacedores, la Biblia dice que Noé y su familia se salvaron, hermanos. Cuando vino el diluvio, Noé y su familia fueron salvos. A ellos no llegó la mortandad. A ellos no llegó, hermanos, esa muerte, hermanos, ¿verdad? La gente se estaba muriendo. ¿Por qué? Porque empezó a llover como nunca había llovido antes, y empezó a caer gotas del cielo. La gente se espantó, hubo un caos, y, hermanos, y miraron que nunca cesó esas gotas. Empezó a subir las aguas en la tierra, y vemos que Noé fue salvo. La obediencia trae bendición, hermanos, y trae bendición en diferentes áreas de tu vida, hermanos. Es por eso que es importante que escuchemos a la voz de Dios, hermanos, amén, y lo hagamos, hermanos, cuando te levantes. La obediencia es un estilo de vida, como el comer, hermanos, el comer saludable y el comer no saludable, hermanos. Hoy esas son las dos batallas en nuestros tiempos, hermanos, ¿verdad? Comer saludable es caro. Comer saludable, hermanos, es dinero, hermanos. Pero hay gente que, hermanos, ¿verdad? Se va al otro rumbo, hermanos. ¿Por qué? Porque pues las hamburguesas están a $1, amén. Pero, hermanos, es importante, hermanos, ¿verdad? Comer saludable, hermanos, amén. ¿Por qué? Porque lo saludable te va a prolongar menos enfermedades, menos cosas así. Y así también las cosas de Dios, cuando uno obedece, cuando uno las hace, cuando uno empieza, hermanos, ¿verdad?, a abrazarlas, Dios trae bendición. Detrás de ellas hay bendición, hermanos, porque es lo que produce la obediencia, hermanos. Amén. La obediencia demuestra también, va a demostrar nuestro amor a Dios. La obediencia va a demostrar nuestro amor a Dios. Lo vemos ahí en el libro de San Juan. Y ahorita vamos a ir para San Juan, hermanos, ¿verdad? Vamos al libro de San Juan. Pero quiero que entienda esto, hermanos, ¿verdad? Que es importante cuando nosotros, hermanos, sabemos, hermanos, obedecer. Fíjese, versículo 2 de Deuteronomio 28, capítulo 28, dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Fíjese,
escucha este versículo, hermano. Yo quiero darte este versículo hoy en estos tiempos, hermanos. Amén. Que la gente vea que tú estás bendecido, hermanos. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque cómo te conduces, cómo hablas, cómo eres. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Usted no va a andar buscando las bendiciones. Las bendiciones lo van a alcanzar a usted, hermano. Fíjese, claramente dice, te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Está hablando de un Dios que tú debes conocer. Dice tu Dios, lo hace tuyo. ¿Por qué? Porque alguien que llama algo suyo es porque ya ha tenido una experiencia con él. Es porque ya lo conoce. Es porque sabe cómo es Él. Y nosotros, hermanos, sabemos cómo opera nuestro Dios. A través de la palabra, a través de su escritura, podemos ver cómo Dios se manifiesta, cómo Dios envía su bendición. Y cuando no envía su bendición, lo vemos, hermanos, claramente, hermanos, ¿verdad? En Israel, hermanos, ¿verdad? Por el libro de Éxodo, Levíticos, vemos cómo el pueblo se condució. Cuando se conducía ordenadamente, oía la voz de Dios, escuchaba los mandamientos, los decretos, los estatutos, hermanos, los mandamientos, escuchaba, había bendición, hermanos. Pero cuando no lo hacían, cuando se portaban rebeldes, cuando no escuchaban, hermanos, Dios los daba, hermanos, a la esclavitud, hermanos. Dios se apartaba de ellos y venía, hermanos, una ola, hermanos, ¿verdad? Como de maldición, hermanos. Y dice la Biblia que, hermanos, no les iba bien, hermanos. Estuvieron esclavos por 430 años, estuvieron en Egipto. Se levantaban generaciones, hermanos, que no conocían a Dios, hermanos. Cuando tenían la palabra, hermanos, no les faltó la palabra, pero, hermanos, no obedecían. Se levantaron muchos reyes que hicieron lo malo, hermanos, delante de Dios. Pero vemos, hermanos, que cuando había obediencia, hermanos, amén, cuando había obediencia, el pueblo de Dios prevalecía. El pueblo de Dios, hermanos, amén, conquistaba. El pueblo de Dios se hizo guerrero. El pueblo de Dios se hizo fuerte cuando había obediencia. Y fíjese claramente aquí, se vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Y yo te invito en esta tarde a ser obediente al Señor. Da testimonio hoy en estos días que estamos viviendo. Los últimos we're living the end times. Estamos viviendo los últimos días, hermanos. Y hermanos, y es cuando más, hermanos, tenemos que ser testimonio, hermanos. Amén. Tenemos que ser testimonio, hermanos, a la gente. Tenemos que ser testimonio a todos que nos rodean. ¿Y cómo se ve? En la obediencia, hermanos. Claramente, ¿verdad? Dice, bendito serás en tu ciudad y bendito serás en tu campo. Fíjese, las bendiciones te van a seguir en tu ciudad, en tu campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas, el rebaño de tus ovejas, hermanos. Y continúa diciendo cuántas bendiciones que nos van a alcanzar. Bendito y bendito. Usted sigue leyendo, hermanos, ¿verdad? Los 10 versículos de bendito y bendito. Habla, hermanos, pura bendición. ¿Cuándo? Empieza cuando obedecemos los mandamientos del Señor. Y hoy en estos tiempos es difícil hacerlo, hermanos, pero no es imposible. Hay gente que, hermanos, hay tantas cosas que hacer, hermanos. Usted ve, hermanos, ve usted los RVs, hermanos, pagos muy cómodos, hermanos, 250 al mes, hermanos, no es nada. La gente se compra uno y se va cada fin de semana y se olvida de Dios, hermano. No es malo tener uno, hermanos, amén, gloria al Señor. Pero, hermanos, cuando es malo cuando toma el lugar de Dios. Hermanos, amén. Hermano, hay mucha comodidad hoy. Usted puede comprarse un barco, una lancha, un pago muy cómodo, 150 por ahí más o menos al mes.
cómodo el pago, hermanos. Y ahí se puede ir usted cada fin de semana. Y no está mal, pero está mal cuando lo ponemos, hermanos, arriba de Dios. Hermanos, tantos carros nuevos hoy en día, hermanos, tan bonitos, rápido, le dan un carro aunque tenga mal crédito. Hoy en día dan un carro nuevo a todos. ¿Y qué hace la gente? Se va, hermanos, deja de ir al culto y se van a Disneylandia, se van a hermanos, ¿verdad? Para allá, para acá, y se olvida de Dios la gente. Hermanos, la vida en el Señor, en la abundancia, hermanos, es donde se ve si realmente amamos a Dios. Hay gente que en la abundancia se pierde. Hay gente que en la abundancia, hermanos, para de ser obediente. Pero Dios quiere que a pesar de todo lo que tienes, donde te encuentres, donde estás, que seas obediente. Y te van a alcanzar las bendiciones de Dios, hermanos. Bendito será, dice, tu vientre, hermanos. Qué hermoso es tener nuestros hijos en la iglesia. Qué hermoso tener nuestras hijas en la iglesia. Tener un matrimonio en la iglesia. Tener, hermanos, un hogar apacible, hermanos, con paz de Dios. Que hermanos, cuando entre la gente a su casa, digan, aquí huele a paz. Aquí huele a bendición. Qué hermoso. Y eso es, hermanos, lo que quiero decirle el día de hoy. Hay que seguir las bendiciones de Dios. Dice que nos van a alcanzar. Dice, vendrán sobre ti, hermanos. Dice, todas estas bendiciones. Y la Biblia nos habla también, hermanos, ¿verdad? Quisiera que vayamos ahí, San Juan 14:15. Y nos dice lo siguiente, San Juan 14:15. Hermanos, ¿verdad? Punto número 2, hermanos. La obediencia, ¿verdad?, demuestra nuestro amor a Dios, hermanos. Número 2, la obediencia demuestra nuestro amor a Dios. Si tú amas a Dios, hermanos, tú le vas a obedecer. Si no amas a Dios, disculpe, pero no le vas a obedecer. Hermanos, ¿cómo sabemos que la persona ama a Dios cuando la persona es obediente, hermanos? Hermanos, muy sencillo. Cuando una persona se casa, hermanos, ¿verdad? Cuando ama la persona a la otra persona, hermanos. Amén, hermanos, ¿verdad? Hay obediencia, hermanos, hay sometimiento, ¿verdad? El hombre guarda su corazón solamente para su esposa, o la esposa guarda su corazón solamente para su esposo. Hermanos, amén. Y aunque venga la oportunidad, aunque venga, hermanos, ¿verdad?, algo como eso, que quiera entrar a su corazón, hermanos, cuando venga a tocar su corazón, otra persona, esta persona, hermanos, como ama, se va a quedar siendo obediente. Va a decir, ¿sabes qué? No. Va a darle la espalda a lo que no es, hermanos. Y así también con Dios. Cuando uno, hermanos, ¿verdad?, ama a Dios, uno va a obedecer a Dios. Cuando uno no ama a Dios, uno no va a obedecer. Y ahí vemos ahí San Juan, el libro según San Juan, capítulo 14 y versículo 15. Dice, hermanos, lo siguiente: si me améis, dice, fíjense, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjese, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, ¿amas al Señor? ¿Realmente le amas? Si es que le amamos, entonces hay que guardar sus mandamientos. Claro y sencillo. Cuando hay obediencia en nosotros, es porque le amamos todavía. Pero hay gente que, hermanos, a través de los años, en lugar que siga amando a Dios más, hermanos, se va apartando. Hay gente que, hermanos, ya no le sirve a Dios igual. ¿Será que ya no le ama igual? Bueno, es una pregunta que debemos de preguntarnos nosotros mismos. ¿Todavía amo a Dios igual? ¿O le amo menos? ¿O le amo más que ayer? Hermanos, Dios quiere que le sigamos amando, que no se acabe el amor de Dios en nosotros. Porque el día que se acabe es el día que vamos a parar de haber obediencia en nosotros. Va a ser el día que vamos a parar de, hermanos, obedecer su voz. Y el Señor, hermanos, Él nos ama. Él ama
a usted, Él me ama a mí, Él ama su vida de usted que me está escuchando. Pero es necesario que obedezcamos a Dios. Es necesario que oigamos hoy la voz del Señor. Porque dice aquí, si me amáis, vas a guardar mis mandamientos. Básicamente, si no me amas, entonces no vas a guardar mis mandamientos. Lo que quiere decir, si es que no me amas, no vas a guardar mis mandamientos. Pero si me amas, vas a guardar mis mandamientos. La obediencia, ¿qué más trae, hermanos? La obediencia vemos que produce bendición. La obediencia demuestra que amamos a Dios. Amén. La obediencia también, hermanos, nos da victorias. Amén. La obediencia nos da victorias, hermanos. Amén. Y vemos ahí Santiago 4:7, hermanos, ¿verdad? Santiago 4:7. Dice aquí, hermanos, este versículo. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y de vosotros huirá. Someteos pues a Dios, fíjense, hermanos. Habla de obediencia, hay que someternos, hay que obedecer. Hay que, hermanos, ¿verdad? Hay que oír, hay que hacer. Hay que someternos a Él. Y cuando hacemos eso, hermanos, aprendemos a resistir al diablo. Vamos a aprender a darle la espalda al diablo. Vamos a aprender a pelear para atrás, hermanos, al diablo. No nos vamos a dejar ya como antes, sino que, hermanos, en lugar de voltear abajo, en lugar de poner nuestra cabeza adentro de la tierra, hermanos, en lugar de bajar la cabeza, vamos a estar firmes como soldados. Un soldado nunca baja la guardia. Un soldado va a estar siempre firme. Un soldado nunca le va a mirar para los pies y nunca le va a mirar abajo, hermanos. Va a tener su cabeza abajo. Un soldado está siempre viendo la mirada firme y la cabeza también, hermanos, firme. Fíjese, hermanos, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo. Cuando nos sometemos, vamos a aprender a resistir. Cuando no hay sometimiento, hermanos, va a ser fácil, hermanos, irnos a la tentación, irnos a las cosas que Dios no quiere. Pero cuando hay firmeza, cuando en nosotros, hermanos, hay, hermanos, ¿verdad?, sometimiento, vamos a poder resistir al diablo. ¿Y qué va a pasar, hermanos? El diablo va a huir. ¿Por qué? Porque donde hay obediencia, hay poder. Donde hay obediencia, hay bendición. Y el diablo huye donde hay obediencia. Donde hay obediencia, el diablo tiembla, hermanos. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que tu obediencia trae poder, trae victoria, trae, hermanos, trae algo poderoso. Trae, hermanos, la bendición, el poder, trae, hermanos, ¿verdad?, a Dios, y trae victoria. Dios, hermanos, quiere hacernos victoriosos, pero todo comienza con obedecer. Hermanos, amén. La obediencia es muy vital en la vida del cristiano. La obediencia es muy importante. La obediencia, el Señor la busca. El Señor quiere que nosotros haya obediencia. El Señor desea que nosotros haya, hermanos, esa bendición, hermanos. Hermanos, la obediencia, como mirábamos, hermanos, ¿verdad?, produce bendición. Y también demuestra nuestro amor a Dios. Y por tercero, nos da victorias. Como dice aquí, resistir al diablo y huirá de vosotros. El diablo se va a ir. Amén. Fíjese, hermanos, huirá de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, una persona, un hermano, una hermana agarrado de la mano de Dios, no cualquier cosa lo puede, hermanos, quebrar. Lo puede, hermanos, ¿verdad?, acechar. No cualquier cosa va a poder contra él. Por eso el diablo huye a alguien que, hermanos, se somete a Dios, que obedece a Dios. Fíjense, aquí está escrito: el diablo huye a aquellos que se someten a Dios. Alguien dice, ¿cómo puedo escapar de tentaciones? Sométete a Dios.
¿Cómo puedo vencer, hermanos, las tentaciones? Es que soy débil. Y hay gente que dice, jóvenes, que ay, hermanos, que me pasa esto, me pasa lo otro. ¿Cómo le hago? Sométete a Dios. Santiago 4, 7 y 8. Someteos a Dios, dice. Resistir al diablo y de vosotros oirá. El diablo huye a alguien que se somete a Dios. La obediencia nos va a dar victorias, hermanos. Y lo vemos claramente. Lo vemos a través de los versículos que hemos leído. Cómo las bendiciones van a venir. Hermanos, vienen a nosotros cuando dejamos de escuchar y empezamos a hacer. O sea, empezamos a obedecer. No te estanques solamente en escuchar. Está bien escuchar. Está bien ir a la iglesia y escuchar. Así comienza todo. Pero no te quedes ahí. Hay que obedecer también. No nomás es oír los cantos de adoración, las alabanzas tan bonitas. Hay que hacer lo que dice la alabanza. Amén, gloria al Señor. Hay que hacer lo que dice el pastor, el ministro, lo que dice la predicación. Hermanos, lo que dice la palabra de Dios, hay que hacer. Hay que obedecerla. Que no seamos oidores olvidadizos, como dice la palabra de Dios, sino que seamos gente que ama, hermanos, ama al Señor. Gente que, hermanos, ¿verdad? En ellos está, hermanos, ¿verdad? El ser mejores a Dios. Yo te invito, hermanos, ¿verdad? No hay nadie más que te puede, hermanos, ¿verdad? Ayudar más que Dios. En esta tarde, ¿verdad? Yo te invito, hermanos, a hacer una oración y obedezcamos al Señor, hermanos. Amén. Acuérdense, hermanos, ¿verdad? Esta palabra, obedecer. La obediencia. La obediencia, hermanos, ¿verdad? Hermanos, ¿verdad? Viene, hermanos, a nosotros. Y es necesario que la tomemos, la abracemos. La obediencia es de Dios. La obediencia no debe de entrar por un oído y salir por el otro. Cuando agarramos la obediencia y hacemos lo que Dios nos hace, va a venir la bendición de Dios, como mirábamos. Y no nomás eso va a demostrar que amamos a Dios. Dios ahí se da cuenta, ahí Dios se da cuenta si le amamos o no. Y la obediencia nos va a dar victorias también. Así que, hermanos, hagamos una oración. Y yo te invito en esta tarde, después de esta oración, hermanos, ¿verdad? A que, hermanos, ¿verdad? Sigas, ¿verdad? Fuerte en el Señor, abrazado de la obediencia. Señor, venimos delante de ti. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque has podido, Señor, a mis hermanos han podido oír tu palabra, han podido mirar, Señor, lo que tú tienes para el pueblo. Han podido oír, Señor, que la obediencia, Señor, es un elemento importante. La obediencia es un sazón a la vida espiritual. La obediencia nos da bendición, trae bendición. La obediencia determina nuestro amor a ti, Señor. La obediencia nos da victorias, nos trae victorias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Yo oro por mis hermanos que me están escuchando, mis hermanos que se han conectado, y que, Padre mío, podamos ser mejores cada día, que podamos amarte más que ayer, mejor que el día que nos bautizamos. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, ¿verdad? Sigamos adelante, sigamos, hermanos, ¿verdad? Contentos, sigamos firmes, sigamos obedeciendo la palabra de Dios. Y, hermanos, ¿verdad? Sigamos, hermanos, amén, gloria al Señor. Hay unos anuncios, hermanos, en su pantalla. Y, hermanos, ¿verdad? Le invitamos, hermanos, especialmente los hermanos de casa, hermanos, ¿verdad? El programa que vamos a tener cada semana, hay que, hermanos, ¿verdad? Tomarlo, hay que unirnos a ella. Y, hermanos, vamos de esa manera a pelear hermanos, ¿verdad? Esta batalla invisible. Y vamos, hermanos, a salir triunfantes. Y muy pronto, primero Dios, vamos a poder vernos, abrazarnos, saludarnos y, hermanos, gozarnos juntos en la casa del Señor. Dios le bendiga, hermanos. Adelante y reciba saludos de mi familia, hermanos, ¿verdad? Y de un servidor, hermanos. Amén. Dios les bendiga y, hermanos, ¿verdad? Hasta pronto, hermanos. El domingo nos miramos a las 3 de la tarde. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén.